esperemos que sea de vosso agrado e que pasedes ben esta tarde. En primer lugar, vamos a escoitar unhas palabras do director do centro. Hola, boas tardes, autoridades, amigos ou amigas aquí presentes. Chegou a primavera e xa está aquí a exposición da Camelia de Camporongo. Seguimos traballando no centro coa intención de que os nosos alumnos coñezan esta flor tan fermosa das Rías Baixas, que está connosco desde mediados do século XIX. Ademais, esta exposición sirve como recurso didáctico para motivar aos nosos alumnos a realizar a provincial con a Eva Villarreal de Peco. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. A verdade é que estou moi contenta de estar hoxe aquí, a primeira vez que veño. Estou moi contenta de coñecer iniciativas e actividade como esta que congratulan a un no seu labor, porque ao fin e ao cabo vexo que todos e todas vos coincidides comigo en entender a Camelia como un recurso que se pode utilizar en moitos eidos. Dende a Diputación este ano queremos demostrar, este fin de semana temos a Exposición Internacional da Camelia, queremos demostrar que a Camelia é útil e se pode empregar desde moitos puntos de vista, desde o punto de vista turístico, gastronómico e tamén ornamental, lóxicamente, xa coñecemos as virtudes desta flor que a todos nos gusta tanto, pero queremos levar ese aspecto coral e aquí neste colexio tamén o estades dando, porque o estades utilizando como un recurso pedagóxico e didáctico. Entón, é moi grato ver como os nenos poden aproveitar unha flor para traballar de maneira colectiva, para aprender eses valores, para aprender desde xeografía, historia, cultura, todo tipo de coñecemento alrededor dunha flor e facelo de maneira conxunta. Entón, alegro moitísimo de estar aquí, coñecervos e ver todo ese traballo que tedes aí fora, congratularme convosco e agradecervos que me teñades convidado. Así que hoxe non é día de discursos longos e os protagonistas e as protagonistas somos nenos e as nenas, así que pola miña parte nada máis, espero disfrutar moito aquí convosco. Don Santos Héctor Rodríguez Díaz. Boa tarde a todas e a todos. Un saúdo da nosa presidenta da Diputación, Carmela Silva, que me pediu que o fixera así expresamente. Para a miña parte, ese saúdo máis directo ás nenas e nenos desta escola que participaron con tanto éxito neste 14 concurso da Camelia de Camporongo. Eu non vou a falar de Camelia porque hai aquí expertos e non sería eu tan osado para querer falar dela, pero sí de que coñecín, de que a través do vosso director, de Pachú, creo que se dice así, José Manuel, de que a Camelia pois é un elemento educativo. A Educación, María Carmen Cruz Esquiva. Bueno, a última toca me será máis breve para non alongar este acto de presentación moitísimo, pero non podo deixar de transmitirvos o saludo do alcalde. Vos sabedes que o alcalde habitualmente ven todos os anos a esta entrega de premios, además disfruta enormemente, porque cando hai mozos e mozas así menudos como estás aquí, a él le interesa moito a vosa opinión e o que decides. Por lo tanto, eu vos lo transmito desde aquí e, sobre todo, da Camelia pouco máis que decir, porque xa está todo bastante dito e moi manido xa. Por lo tanto, eu dar os parabéns fundamentalmente a parte das familias. Agora, a alumna Pilar Anguión va a interpretar Diane Dance de Augusto Noll. Responsable de Educación Turística. Señora Conselleira de Educación, Ana María del Carmen Pontes Díaz. Señora Conselleira Dona María José Rodríguez Teso.
señora inspectora do CEP Campolongo, dona María Antonia Comesaña, representante da AMPA, don Juan Carlos Pérez Mestre, señor presidente de la Asociación de Vecinos San José, don Juan Loureiro, y la señora presidenta de la Sociedad Española de la Camelia, doña María del Carmen Solinero Corral. Tercero A. Ahora, de primero B. Ahora de tercera. Ahora de cuarto A. Ahora sí.
Mónica. Ok. A ver, posa ahí. Con la foto. Sexto B. Primer premio, David Rosana Raposello. Catalina Fernández, de sexta. Pablo Álvarez. Para ahí, Sector. Segundo premio de redacción para Mateo Molina Rodríguez, de primer A. Tercer premio de redacción para Yago Iglesias Gómez, de primero B. De uso de pintura. El primer premio de uso de pintura es para Teresa Carlos Bugallo, de quinto A. Ai, eu irmão. Tercer premio de dibujo y pintura, Juan Urias Rodríguez, quinta A. Lola Conde Pérez, tercera A. Segundo premio de trabajos manuales, Noelia Quiñones Suárez, primera C. Tercera premio, Chávez y Adán Rodrigo Rico, de primera C, de tercera B. Martini, Clara Héctor Zamora, segundo A. También acceso, Natalia Domínguez Portera, tercera A.
Artesis también Chen, quinto D. Artesis Manuel Cortegoso Berea, segundo A. Premios de fotografía. Segundo premio, Sergio Guiznazuto, segunda vez. Segundo premio, Marta Laje Souto, cuarto C. Tercero premio, Marta San Martín Torino, tercera vez. Premios de poesía. Primero premio, Ana Colada Fernández, sexto A. Eso no es un fotovídeo, eso es Pilar, eso no es. Tamaño, segundo A. Tercero premio, el niño Lois Obando, sexto A. Artesis Leo Iñarrea Barba, quinta D. Artesis Román Latas Barragán, segundo C. Premios de presentación artística. Primero premio, María Gloria Pereira Lamas, cuarto A. Segundo premio, Lola Conde Pérez, tercero A. Tercero premio, Sofía Montaluza Boal, quinta B. Artesis Nicolás Piñones Suárez, tercero D.
Nicolás García Conde, segundo A. Pasamos agora a entrega de trofeos aos expositores. Ahora tenemos que decir Begoña. Quedamos para entregar os premios de Flores. Primeiro premio de Flores, Alberto Membrives Miranda, cuarto C. Carmen, no hay manera. Te ponen el cuento de Segundo premio, Diego Otero Tigre, quinto C. Tercero premio, Lola Conde Pérez, tercero A. Chávez y Adán Rodrigo Trino, primero C, de tercero D. Arcesi Román Latas Barragán, segundo C. Ahora vamos a entregar trofeos aos expositores. El diploma. Expositor, Asociación Juan 23.
da Deputación Provincial de Pontevedra. Dona Rosa María Fariña. Dona Elena Español Álvarez. Dona María Santos Piñeiro. Dona Amelia Palacios. Dona Begoña Villar da Fundación Sálvora. Don José Luis Arquibay. A continuación, Uxía Gómez Medel va a interpretar o violín, concerto para violín de Acolai. Van a dar lectura a dos poemas titulados Camelia. El micrófono. Abriches mi mirada de sonrisos y acendidos pechos, cargados de todas las estaciones por la alta. Nese aceno exacto de la elevada, de matices en purísima luz. Cando te inauguras te presentas de leones que te ollan, camelia por la tela. E adiviñas primavera nun calendario que percorre marzo para ser máis soño de vigor o que a chuvia, con teus rostros confeitando espacio
lazos de aromas e silencios, como un lucindo cómado de boca, descubrindo universos de infancia. En tanto paraíso verde amantiño, con moita festa de cores, cando habitas as paisaxes máis de corazón nos días, e gabeas docemente polos bordos da memoria, coa distancia de estar tan. En nós, Xavier Baixas. Celebra esa aperta perfumada de beleza que nos das. Cando floreces a mar retunan pétalas, como unha longa inundación de cores polo iris, medrando a fermosura cada vez. E tamosa que un día que apunta dos ollos, coa mirada rendida a secuaces do tempo, para inscribir un único lugar a ti, onde o vento pronuncia Camelia. Bueno, pues hasta aquí llega el acto de inauguración de la 14ª exposición de la Camelia de Campolongo. Esperando que fuera nuestro grado, disfrutéis estos días la exposición que va a continuar aquí. Muchas gracias.